que bueno, como recién se mencionaba, damos gracias a Dios porque durante el mes de febrero, que ya estamos obviamente en marzo, pero durante el mes anterior, el Señor ha sido más que fiel porque no solamente en los primeros días del mes que pudimos orar al Señor, clamar y entregarle nuestras vidas a Él para que Él obrara, el Señor hizo grandes milagros, algunos que los podemos contar como testimonio, que damos gracias a Dios por eso, pero muchos otros que fueron contestados también en esos 14 días de servicio, de búsqueda, de celebración en la presencia del Señor, y damos gracias porque no es en vano cuando decidís pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen a eso? No es en vano. Hoy has venido acá a la casa del Señor, has puesto esta transmisión para escuchar palabra de Dios, para poder alabarle, bendecirle, pero no es en vano el que hayas llegado hasta este lugar, que hayas decidido apartar este tiempo para Él, porque donde hay, dice la palabra del Señor, 2 o 3 congregados en su nombre, y hoy estamos aquí los que creemos en el nombre del Señor, cosas maravillosas suceden y la mano de Dios obra a través de sus hijos. Así que damos muchas gracias a Dios por cada una de las vidas de los hijos obedientes que llegan hasta la casa del Señor para alabarle, exaltarle, pero también disponer este tiempo para escuchar de su palabra. Así que te animo a que puedas disponer este tiempo, abrir tu Biblia, preparar allí tu corazón, para que una vez más el Señor sorprenda a cada una de nuestras vidas. ¿Sabe que en el transcurso del mes de marzo nos vamos a preparar porque ya se ha anunciado por allí, anda circulando el flyer del mes de marzo, donde vamos a poder compartir y entender los conceptos claves y principios que el Señor ha entregado para su pueblo, para sus hijos, para la humanidad a través de su palabra. Y sabe que hay algo interesante con esta idea principal que promueve este mes de marzo, que tiene que ver con esa vida abundante que hemos recibido de parte del Señor, de acuerdo a los principios y enseñanzas que Jesús nos ha entregado. Hay una realidad y a veces nosotros tenemos que recordarla porque sabemos como hijos del Señor cuál es nuestro rol y cuáles son nuestras funciones como iglesia, porque en más de una oportunidad lo hemos hablado, que nosotros somos parte de una iglesia que tiene un propósito particular en esta tierra, que el Señor le ha entregado a sus hijos y dice recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y damos gracias a Dios porque como iglesia el Señor utiliza nuestras vidas, nos llena de su poder y es por medio del Espíritu Santo que podemos ser testigos del Señor. Y es cuando podemos testificar de esta manera tan hermosa, donde a través de nuestra vida, de lo que Dios hace, no solamente es un testimonio, es el estilo de vida que vamos desarrollando como creyentes en el Señor, pero hay otras cosas que se ven reflejadas en nuestro testimonio y es justamente aquel concepto elaborado en nuestra vida y creado en nosotros, que es el concepto de cristianos. Los cristianos, ¿cuántos cristianos están en esta tarde? Los cristianos en el Señor, aquella referencia que se hace a este término, los cristianos, fue entregado a la iglesia primitiva en aquel entonces cuando los primeros seguidores de Cristo empezaron a tener su gran comunidad porque no existía lo que nosotros hoy conocemos como el evangelio como tal o la iglesia evangélica, así que se le asignó a esa comunidad que comenzó a seguir las enseñanzas de Jesús y a predicar de Cristo, los cristianos, haciendo referencia no a los pequeños Cristos. Y hay una realidad que nos afronta a nosotros como cristianos y es justamente ser ejemplo o demostrar que verdaderamente tenemos en nuestra genética y en ese ADN nuevo que el Señor nos ha entregado, en esa vida espiritual que el Señor nos ha entregado, demostrar que le pertenecemos al Señor. No sé si tengo que cambiar el micrófono, yo sé que anda rondando por allí, no sé si lo tengo que cambiar o no. ¿Sí? ¿Lo cambio? Ok, lo cambio entonces. Muchas gracias. Ahora sí. Y sabe que desde a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, específicamente en el año 1899, una nueva edición salió en las Biblias. Yo sé que desde hace un par de tiempo nos hemos acostumbrado a la digitalidad de la Biblia por una cuestión lógica de llevarla para todos lados. Amamos y honramos la Biblia en papel y seguramente en alguna casa debe de haber esas Biblias, ¿no? Yo conozco, mi suegra por durante muchos años tuvo allí la Biblia arriba de la mesa, ¿no? Y a veces hasta abierta para que de alguna manera testificara de que alguien está leyendo la palabra del Señor, ¿no? Pero después, vino esta era digital donde empezamos a tener las escrituras
poderla llevar a todos lados y podemos a través de nuestros celulares poderla compartir también en algún momento necesario o en esos momentos donde estamos en intimidad poder usar la Biblia. Pero en el año 1899 fue la primera edición que se hizo en las Sagradas Escrituras donde las palabras de Jesús empezaron a aparecer en roja. De hecho fue aludido específicamente en América y luego se empezó a trasladar a otras partes del mundo donde se empezó a implementar esto y no sé cuántos de los que están en este lugar tienen de esas Biblias, donde las palabras de Jesús, cuando Jesús habla, están en rojo. Después, con el paso del tiempo, algunas otras ediciones y Biblias se empezaron a ponerle igual importancia y empezaron a ponerle cursiva a la letra, a las palabras de Jesús para poder destacar y de alguna manera resaltar la importancia de las palabras de Jesús. Y cuando uno comienza a entender de que más allá de que no está en la versión original, en los manuscritos originales de las Escrituras, esta resaltación de las palabras, no sé si invento palabras, mi esposa después me empieza a decir que invento esta resaltación que hacen las Escrituras, pero este realce que hace la Biblia no está en el original. Sin embargo, cuando se empezó a implementar esto, comenzó la iglesia a considerar que las palabras de Jesús no solamente eran revelación de parte de Dios, sino que también tenían cierta autoridad. De alguna manera hacía aludir a los que leían la Biblia que esas palabras que aparecían en rojo eran palabras meramente de Jesús y que tenían una autoridad particular y que eran revelación directa de parte de Dios a través de Jesús. Pero Jesús, mientras estuvo en este mundo, que damos gracias a Dios y recién cantábamos y decíamos, ¿no? Qué lindo es agradecerle al Señor porque Él un día en la cruz del Calvario redimió nuestras vidas, nos ha dado salvación y nos gozamos por eso. Jesús, cuando vino a este mundo, no solamente entregó su vida por la obra maravillosa que cambió la historia de la humanidad y podemos hoy tener un acceso maravilloso a su presencia, sino que además en esos años de ministerio Jesús comenzó a dar muchas enseñanzas, que son esas palabras en rojo que salen en algunas Biblias. Si alguien desconoce de esto, te animo a que puedas. Algún cristiano debe tener esta Biblia con palabras en rojo. De hecho, algunas digitales también han preservado este detalle maravilloso, ¿no? De las enseñanzas de Jesús marcadas con rojo. ¿Y a qué se alude las enseñanzas de Jesús en la Biblia? ¿Cuál fue el propósito? Si Jesús venía a este mundo para morir y darnos salvación, ¿por qué razón el Señor se encargó de dar enseñanzas como esa yapa, se decía antes, ¿no? Ese regalito extra que el Señor entregó a la humanidad, que no solamente dio su vida, sino que también enseñó palabras precisas que son muy útiles para los hijos del Señor? En primera instancia, porque Jesús en muchas oportunidades nos dio a conocer a través de sus enseñanzas los misterios eternos. En más de una oportunidad Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar, es semejante a un hijo, ¿no? El hijo pródigo y parábolas y enseñanzas que el Señor entregó. Las bienaventuranzas fueron enseñanzas de Jesús con el propósito de mostrar y darnos a entender ciertas cuestiones que no son muy de nuestro mundo. Dijo, el reino de los cielos es parecido a... Y ni siquiera podemos afirmar de que es exactamente lo mismo, sino que Jesús dice, el reino de los cielos es parecido. Miren, Jesús de alguna manera diciéndole a la humanidad, para que ustedes lo puedan entender, el reino de los cielos se parece a esto. Pero la realidad es que esa eternidad, ese lugar donde moramos con el Señor y moraremos con Él luego en la eternidad, no tiene comparación a cosas de este mundo. Es decir, es un mundo totalmente distinto, donde los principios son distintos. Las bienaventuranzas nos enseña esto, ¿no? Que aquí en el mundo pagamos ojo por ojo, diente por diente, más en el reino de los cielos, ¿no? Ponemos la otra mejilla. Porque esos son los principios del reino de los cielos. Las cosas funcionan de otra manera. Y Jesús vino a enseñarla. A través de su palabra, a través de sus enseñanzas, vino a darnos a conocer aquello que es desconocido para nosotros. Y también a entregar ciertos principios prácticos. Jesús, mientras enseñaba y la gente se juntaba, y algunos lo llamaban el maestro, porque así le habían puesto ese título y ese cargo al Señor a través de sus enseñanzas, tenía que ver con principios específicos que aunque un grupo de gente conocía de la ley, de hecho habían escribas, especialistas, personas letradas en las cuestiones de la ley, que se presentaban delante del Señor y conociendo la ley a veces no la entendían del todo.
algunos del Sanedrín, algunos de esos sacerdotes. Bueno, ahora después comenzaron a salir algunas series y estos conocedores de la ley son los que aparecen de blanco, con unas cofias así en la cabeza y andaban por todos lados persiguiendo a Jesús. Ellos conocían la ley. La ley era parte de su historia, era parte de sus antecedentes, de sus antepasados. Y Jesús vino de alguna manera no solamente a contarles cosas desconocidas del reino de los cielos, sino también a decirles que esa ley tiene una función particular en este mundo. De hecho, una oportunidad le preguntaron al Señor cuál es el gran mandamiento, y el Señor le resalta lo que dice Levítico: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús también en sus enseñanzas vino a demostrarnos y a revelarnos a nosotros las funciones prácticas de la palabra del Señor. Pero quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor y vayamos a algunos momentos puntuales donde debemos de reconocer el principio y lo más importante de nosotros, que son esas palabras de parte de Jesús. Las palabras de Jesús en muchas oportunidades debe de tener en nuestra vida una connotación de autoridad. Nosotros sabemos que en el mundo que nos rodea siempre, a veces cuando nos dan ciertas órdenes, ciertas instrucciones, decimos, bueno, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te contó esto? ¿Cuál es la fuente? Porque dependiendo de quién es la fuente que lo dice, es la autoridad que tiene en nuestra vida. Hoy día tenemos una voz que es artificial, que es la voz de la inteligencia artificial. ¿Cuántos alguna vez ahora se meten a ese chat de la inteligencia artificial? De hecho, a mí me pasa algo curioso mientras vas abriendo tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, vamos ahí junto a la palabra del Señor. Hay una situación particular de esta actualidad que a mí me está costando un poquito, que tiene que ver con que todos los trámites ahora se hacen con una inteligencia artificial. Te dan un chat a donde vos puedes hablar, te dice, hola, soy fulanito de tal, ¿en qué puedo ayudarte? Y es un asistente virtual. Y comenzamos a hablar con un chat que en realidad no es una persona, es un sistema que está cargado ahí, ¿no? Y uno le empieza a decir, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo necesito saber cuál es el turno, cuál es el número, dónde puedo pagar, ¿no? Y empezás a hablar con alguien que no tiene ni alma, ni corazón, ni espíritu, pero está ahí para resolverte ciertas cosas. Y esa voz es una voz que no tiene autoridad. Pero a veces acudimos a esas fuentes para sacar ciertas verdades. Y uno dice, bueno, me entro a la inteligencia artificial para que me resuelva esto. ¿Cuántos años tiene, no, Mirta Legrand? Y uno puede entrar ahí y te dice cuántos años tiene Mirta Legrand. Pero es una voz que carece de autoridad, porque no te dice específicamente de dónde saca esa información. Pero para nuestra vida, el depender de quién lo dice eleva el grado de autoridad. Y la Biblia, la palabra del Señor, nos habla que Jesús siempre en su palabra va a tener la autoridad máxima. De hecho, ni siquiera lo que podamos decir cualquiera de nosotros tiene mayor autoridad que las mismas palabras de Jesús. Por eso cuando predicamos, enseñamos a través de su palabra, para no inventar cosas nuestras. Son cosas que lo dice el Señor a través de su palabra. Muchas corrientes durante muchos años empezaron a dudar si Dios, primero si había un Dios, y después otras corrientes empezaron a dudar si ese Dios podía tener relación con los seres creados. Por durante mucho tiempo se dudó sobre esto, si el hombre podía tener relación o contacto con Dios, porque si era un Dios tan supremo, no podía relacionarse con las mentes finitas de los seres humanos. Sin embargo, en la Biblia, sobre todo el libro de Levítico, después lo podés buscar allí en la palabra del Señor, pero Levítico capítulo 1, versículo 1, comienza de esta manera: y habló Jehová a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Así que desde los inicios del tiempo, el Señor, este Dios conocedor, creador de todas las cosas, se encargó de hablarle a la humanidad, se encargó de dejarle enseñanzas a la humanidad. Pero nosotros tenemos que comprender que esa palabra del Señor tiene un poder para nuestras vidas. Es la palabra con más autoridad en nosotros. El libro de Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor que al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Versículo 7 dice, iré a sanarlo, le respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo,
Pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mira, acá vamos a analizar estas cosas puntuales en cuanto a la palabra del Señor. En primera instancia, cuando hablamos de la voz del Señor, la palabra de Dios, sabemos que es una palabra que tiene autoridad. ¿Cuál es el grado de autoridad que Dios puede llegar a tener sobre nuestras vidas? Bueno, si tuviéramos que hacer un breve repaso, no sé si se puede poner, pero Génesis capítulo 1, versículo 2 en adelante, 3, no sé por allí, 3 me parece que es, porque hay varios versículos que quiero hacer alusión. Versículo 3. Desde Génesis capítulo 1 nosotros encontramos que aparecen estas menciones muy características de Dios. Dice el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Mire, esto es lo curioso, así lo dice el versículo 9 también. El versículo 9, 11 dice, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco, y así, dice la Biblia, sucedió. Versículo 11, está en la agiliza. Gracias Magdi, dijera la abuela. Y el versículo 11 dice, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas, que den semillas y árboles y que den sus frutos con semillas, todo según su especie, y así sucedió. Porque la voz de Dios tiene una autoridad y tiene poder para crear y deshacer todo a nuestro alrededor. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de aquella importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, yo debo de comprender que todo lo que existe a mi alrededor, todo lo que podemos comprender con nuestra mente y podemos ver con nuestros ojos, fue creado por medio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos y hacemos alusión a momentos, ¿no? Lo dice la Biblia, pero yo tengo grabado en mi mente aquel día que una vez saliendo, éramos chicos y saliendo de excursión, así a conocer, íbamos de viaje y podíamos ver las montañas, porque es una cosa muy particular que se tiene aquí en esta hermosa provincia, de ver las hermosas montañas. Y yo recuerdo patente el día que mi abuela siempre decía, ¿no? Y pensar que el Señor hizo esas montañas. Y yo en mi mente infantil, en mi mente preadolescente, empecé a pensar, digo, ¿cómo hizo el Señor para moldear las montañas, no? Pero cuando vamos a las palabras del Señor, aunque metafóricamente digamos que el Señor las creó con sus manos, fue su palabra la que dijo cómo tenía que ser conformado este mundo, y así sucedió. Porque Dios tiene poder y autoridad en nuestras vidas. Cuando acudimos a la palabra de Dios, esas palabras en rojitos que aparecen y son palabras de Jesús, no son cualquier palabra, son las que dieron sentido y formación a todo lo que hay a nuestro alrededor. Y este centurión que se acerca hasta donde está Jesús, en Capernaum, reconoce esta idea. Este centurión era una persona que sabía, bueno, muchos de los que están acá saben de esto, ¿no? Los que han tenido que estar sujetos bajo autoridad de trabajo, ¿no? El famoso patrón. Esa persona que queremos mucho, amamos, y que Dios le dé sabiduría y aumento a aquellos que están, ahí se siente un amén, gloria a Dios por allí. Pero esa persona de autoridad, esa es mi voz, decía un meme por allí. No sé, que me voy como, soy un artefacto artificial, le quiero develar que soy un robot. ¿Qué le estaba diciendo? Entonces nosotros sabemos que esas autoridades que están en nuestro trabajo, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que dicen, te mandaron a hacer tal cosa, o viene la persona encargada y te dice, no, tenés que hacer tal cosa. Y uno dice, sí, no hay ningún problema. Y se va, y por debajo le empezamos a decir de todo. Le empiezan a decir de todo, los no creyentes, los hijos del Señor no. Pero por debajo empezamos a decirle, pero ¿qué se cree que me va a venir a mandar? ¿Pero qué se cree esta mujer? Que me va a venir yo no voy a hacerle caso a todo, ¿no? Porque es una autoridad
que frente le estamos dependiendo de su trabajo, ¿no? Y de ese salario y de ese sueldo. Pero si no fuera por eso, entonces no le haríamos caso. Y este centurión sabía y reconocía lo que implicaba una palabra de autoridad. El centurión se acerca donde está Jesús y dice, yo sé que lo que dice una persona de autoridad tiene que ver con un accionar. Así que cuando este centurión se presenta ante Jesús, no solo reconoce de que Dios tiene autoridad y que Dios puede hacer algo, y que Él era el maestro y que toda la gente lo seguía, sino que además este centurión se acerca reconociendo que si tan solo Jesús mencionaba con sus palabras la sanidad, este criado se iba a sanar. Era tan grande la fe que justamente Jesús resalta y dice, es tan grande la fe de este hombre que no he visto en ningún otro lugar una persona con tanta fe. No he visto en todo Israel a alguien que tenga tanta fe como este hombre, que ha reconocido que mi palabra tiene poder y autoridad. Qué lindo es cuando reconocemos la autoridad del Señor. Qué lindo cuando podemos entender lo que implica esta autoridad. Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, habla de esta importancia, haciendo alusión a lo que hablábamos recién del libro de Génesis. Juan dice, he aquí que ahora tenemos el verbo encarnado, esta palabra encarnada, el verbo hecho carne. Es decir, aquella palabra que fue anunciada en el libro de Génesis, donde la Biblia dice, y dijo Dios, y sucedió así como lo había dicho, he aquí esa palabra ahora está con nosotros. Aquel creador de todas las cosas, aquel que es soberano, aquel que entiende, aquel que tiene el conocimiento pleno de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ese Dios está con nosotros. Y si tan solo lo pudiéramos entender, dejaríamos de alguna manera de estar pendiente a otras cosas que pierden el grado de autoridad. Encontramos en la historia de este centurión de que él reconocía, cualquiera de nosotros, imaginemos, ¿no?, que de cualquiera de nosotros estuviera en esa situación, ¿no?, de pedirle algo al Señor, y que el Señor diga, voy a ir a tu casa, y que de repente tengas el coraje de decirle, no, Señor, ¿sabes qué? No hace falta. Yo me puedo pensar y digo, hubiese sido genial que Jesús estuviera en su casa, porque, bueno, entre otras cosas, todo esto no está en la Biblia, esta es imaginación mía, pero solía pasar en aquel entonces que a Jesús lo seguía una gran multitud, siempre. Con Jesús lo acompañaba una gran multitud, lo vemos en referencia y ahora lo vamos a leer en un ratito nada más en el libro de Juan capítulo 6. Pero a Jesús siempre lo seguía una gran multitud. Y en esa gran multitud siempre lo acompañaban a todos lados. Para donde Jesús iba, allá la gente, la multitud lo acompañaba. Jesús volvía y allá venía toda la gente. Un día dice la Biblia, la palabra del Señor, que estando allí de camino, una gran multitud lo seguía y había un hombre que era pequeño y que quería conocer a Jesús. Entonces se subió hacia un árbol para ver a Jesús. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Es el Zaqueo, porque en Mendoza no le decimos saqueo, el Zaqueo. El Zaqueo se sube arriba de un árbol y empieza a querer conocer a Jesús. Y cuando lo ve a Jesús, el Señor se da vuelta y le dice, Zaqueo, bajate. No lo podemos decir al versículo sin cantar la canción. Dice, Zaqueo, bajate porque hoy voy a ir a tu casa. Me es necesario estar en tu casa. Y Zaqueo prepara todo. Y no solo que Zaqueo reciba a Jesús, sino que además estaban todos en la casa. Imagínate que Jesús te diga que va a ir a tu casa y te cae con 5.000 personas. Y vos empezás a sacar los vasos esos que no coordinan de color, que vos sabés que es un color de cada uno, pero querés atender a Jesús y todo el resto de gente que lo seguía. Jesús le dice a este centurión, voy a ir a tu casa. Voy a ir a tu casa. Y cualquier persona que Jesús se le propone ir a la casa, yo me imagino decir, sí, necesito que vayas a mi casa. Necesito que estés ahí, necesito que estés para mí, necesito que hagas las cosas mejores para mí porque necesito la atención. Si hay una realidad que nos pasa a nosotros constantemente es la realidad de pensar que Dios tiene que estar, nos encanta que nos llama la atención, yo como los niños. Yo hasta hace un ratito nada más tenía a mi sobrino en casa y está pasando esa transición de los niños donde todos son ellos y empezamos a cantar el cumpleaños a la madre y después que le cantamos el cumpleaños a la madre dijo, bueno, ¿y cuándo me lo van a cantar a mí?
falta unos meses para su cumpleaños, pero él necesita que le canten su cumpleaños, porque los niños tienen esta actitud, ¿no? Con el paso del tiempo van aprendiendo. Esperemos, porque ya si hay alguien grande que necesita siempre atención, habría que verlo. Pero los niños normalmente, todos para ellos, necesitan la atención, necesitan que lo hablen, necesitan que lo miren, que le den la comida que necesita, todo es para ellos. Y a veces egoístamente delante del Señor somos así. ¿A quién no le gustaría que Jesús vaya a su casa y le atienda sus problemas? Y que el Señor diga, mira, ¿sabes qué? Tenía otras cosas para hacer, pero lo dejo todo y te voy a atender, voy a ir a tu casa. Pero este centurión entendió y dijo, no. Yo sé, yo tengo tanta fe y reconozco que si tan solo dijeras la palabra, algo va a suceder. Que no hace falta un montón de otras cosas. Cuando hay alguien que cree en la palabra de Dios, cuando hay alguien que reconoce la autoridad de la palabra del Señor, que no hace falta que nos pongan las palabras solamente en rojo, sino que entendemos que si Jesús lo dijo, si el Señor lo dijo para nuestra vida, así va a suceder. Algo que se nos ha repetido una y otra vez durante todo el mes de febrero fue que eso que Dios va a derramar sobre nuestra vida como iglesia, debes de creerlo. Debes de creer que si alguien se para, alguien te dice, si lo has leído, si lo has escuchado, de que Dios está al control, necesitas creerlo en el nombre del Señor, porque su palabra es real. Porque si ya comenzás a dudar de decir, ¿será que Dios me va a responder? ¿Será que esto va a pasar? ¿Será que de alguna manera esto va a suceder? Entonces ya estás dudando de lo que Dios puede llegar a hacer. ¿Será que Dios está conmigo? Hasta a veces comenzamos a medir al obrar del Señor a nuestra vida por si no vemos señales. Mira, vamos junto a la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 6. Hay un momento clave respecto a esto. Algunos de nosotros quizás ignorantemente o a veces en nuestra falta de conocimiento en el Señor le demandamos señales al Señor. Señor, demostrame que estás conmigo, demostrame que estás haciendo algo, demostrame que esto que vas a hacer con mi vida va a ser algo especial. El Señor no necesita demostrarnos nada porque el Señor, así como lo vimos en Génesis, Él dice y las cosas se hacen. ¿Y qué cosas? No fueron cosas chiquitas. Uno a veces lee Génesis, a mí me llama mucho la atención porque cuando uno lee Génesis a veces lo va leyendo y dice, y dijo Dios, crearé la tierra, los mares, y así sucedió. Pero no fue cosa chiquita lo que hizo el Señor. A mí me gusta mucho, hay ciertos videos que empiezan a achicar, o se empiezan a ver a imágenes satelitales lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y aquella casita de esa persona empieza a achicarse y se ve el país, se ve el continente, se ve el mundo y comienza a hacerse todo diminuto al lado de todo lo que hay creado a nuestro alrededor. ¿Cómo se creó? Con su palabra. Él dijo y se hizo. Por lo tanto, Dios no necesita demostrarnos nada, solamente necesita anunciar en nosotros ciertas cosas y que nosotros las creamos para que sucedan. Pero Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante, Jesús venía de un momento particular donde hizo un evento sobrenatural. Porque allí, antes de empezar a leer el versículo 25, anteriormente Jesús había dado de comer a más de 5.000 personas, porque aunque Juan evita los ciertos detalles en este relato, algunos otros evangelios muestran cómo se realizó este milagro. Ese milagro donde Jesús levanta la vista, estaba Felipe allí, uno de sus discípulos, y le dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y Felipe dijo, no tenemos nada, no hay ningún kiosco, no tenemos comida, así que no tenemos absolutamente ningún recurso para darle de comer. En otro evangelio dice que le proponen sus discípulos que Jesús los mande a sus casas, que vayan a comer y al otro día vuelvan. Pero dice el Señor, ¿qué es lo que hay para dar de comer? Entonces viene con un muchachito que tenía pan y peces allí en una canasta y el Señor hizo un milagro sobrenatural. ¿Cómo funcionó? No tengo ni idea. Cuando vayamos al cielo le preguntamos cómo hizo el Señor. Pero dice que los recostó en el piso a los más de 5.000 personas que estaban en ese lugar y empezaron a repartirse de esos panes y peces que habían en una sola canasta, la empezaron a repartir para muchísimas y miles de personas. Luego de este momento, Jesús se sube a una barca.
Bueno, comen todos, comienzan a gozar y disfrutar de ese hermoso almuerzo y juntan lo que sobró, porque no solamente les alcanzó para comer, sino que dice la Biblia que les sobró, y una vez que lo juntan todo, dice que se suben los discípulos a la barca y pasan al otro lado de la ciudad en el lago. Y mientras están en ese lago, todos conocemos el relato donde Jesús se les aparece en el medio caminando sobre las aguas, y estando allí Pedro decide bajarse también. No lo dice Juan, pero lo dicen los otros evangelios. Bueno, y todo lo que sucede en el mar, que había una tormenta y estaba todos preocupados. Cuando Jesús llega del otro lado y llega con sus discípulos de haber pasado ese momento particular, llegan a tierra al otro lado del lago y estaban los 5.000 estos. Señor, miren, vamos a leerlo, ahora sí, perdón que no lo leí recién. Versículo 25 dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron la multitud: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta este lado? Dice el versículo 26: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ningunos vivos eran estos. Estos agarraron y se fueron del otro y dicen: ¿a dónde se va Jesús? Y sacó un pasaje para irse para el otro lado. Se subió a una barca y se va para el otro lado de la ciudad. Vámonos para el otro. No sé cómo hicieron, pero mientras estaba sucediendo todo en el agua, allí Jesús con los discípulos en esa tempestad y tratando y pasando ese momento particular, Jesús llega del otro lado, y cuando llega estaban los 5.000, los que habían comido el pan y los que habían visto el milagro, y dice: Señor, nos dejaste solos. ¿Cuándo llegaste del otro lado? Y el Señor, que conoce nuestros corazones y las intenciones, le dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscaron y han caído a este lado, no porque han visto señales y consideren que soy Dios para ustedes, sino porque comieron hasta llenarse. Porque han comido y les alcanzó, y ahora vienen para que otra vez nos solucione el Señor. Qué lindos son los milagros de parte de Dios. No hay nada más lindo los milagros de parte del Señor. Qué lindo cuando, ¿no? Yo recuerdo aquellos milagros de vividos, esa es la palabra, ¿no? Vividos en carne propia, donde un día mi familia, que nosotros en la Baulacia durante mucho tiempo no teníamos gas natural. Ahora todavía algunas casas no lo tienen, y existían siempre las garrafas. ¿Alguno ha tenido garrafa en su casa? No se hagan sí, las garrafas, las famosas garrafas que te traían a tu casa el vendedor y la tenías que administrar para que te durara todo el tiempo. Ahora, gracias a Dios, algunos habitantes tienen gas natural. Pero se quedó sin gas la garrafa y estábamos en una situación muy particular, y mis padres oraron sobre la garrafa, y esa garrafa duró días enteros hasta que volvieron a tener dinero para comprarse una garrafa. Compraron la garrafa, y cuando la compraron inmediatamente esa garrafa hizo ¡puf! Y se apagó. Y siempre contamos el testimonio: qué lindo cuando el Señor multiplicó ese gas, no sabíamos cómo, y qué lindo cuando el Señor hace cosas sobrenaturales. Pero nada merita que al próximo vez cuides de la garrafa, porque Dios no siempre te va a multiplicar el gas. Una vez Dios puede estar obrando sobre nosotros y hace cosas sobrenaturales, pero estos cayeron del otro lado para que el Señor volviera a hacer lo mismo. Y Señor, respondeme otra vez. Y Señor, hace la obra otra vez. Y el Señor dice: pero no me estás buscando por las señales y por reconocerme como Dios. Me estás buscando para que lo vuelva a hacer otra vez en tu vida y ahorrarte un montón de otras cosas. Y Jesús le dice en el versículo 27: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, haciendo alusión a Él. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Mira, marca esto en tu Biblia, si aquellos que toman nota y marcan ciertas cosas en el Señor. El Señor aclara, y Jesús aquí afirma y dice: lo que yo les estoy entregando como el Hijo del Hombre, aquel que ha sido enviado del cielo para traerles las cosas, ese pan que perdura. Ustedes vienen acá, Jesús le dice: ustedes vienen acá para que yo les resuelva otra vez el tema de la cuestión del pan, para que les resuelva otra vez la provisión. Pero yo quiero hablarles hoy día de la palabra que ha sido enviada, que tiene el sello de la aprobación de Dios. Ese Dios que en el Génesis comenzó a anunciar las cosas creadas y sucedieron, es la misma palabra que tiene Dios hoy día para nosotros, la cual deberíamos de buscar.
Yo quiero creer, y es el anhelo del corazón, de que durante todo este tiempo, donde tengas la oportunidad de buscar de la presencia del Señor, vengas a buscar de Él, pero no solamente para que soluciones tus problemas, sino para recibir palabra de Dios. Y que sea el Señor obrando en tu vida. Y que sea el Señor tratando con tu corazón. Que sea este Dios que tiene autoridad y el sello aprobado por Dios para direccionar nuestras vidas. Porque su palabra es vida para nosotros. Dice el versículo 28. Dice que los que estaban alrededor le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para realizar obras como la que Dios está exigiendo y las que hemos visto? Esta es la obra de Dios, le dijo Jesús, que crean en aquel a quien Él envió. Que crean de tal manera como lo hizo el centurión, que tengan fe y crean en lo que Dios ha enviado a este mundo. Dice el versículo 30, ¿y qué señal harás para que veamos si te creamos? Y el versículo 31, el Señor le responde y le dice: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a usted el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La palabra de Dios es aquella reconocida como la que ha venido del cielo. Cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es volver a este principio, representar a Cristo en nuestra vida y saber que este que ha descendido de los cielos y muerto en la cruz del Calvario y resucitado de entre los muertos, es el Dios que quiere direccionar tu vida. Es el Dios que quiere que no solamente lo tomes como una autoridad, sino que además puedas ser sensible a la voz de Dios, de tal manera que puedas sujetarte a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que de alguna manera dejemos de preocuparnos simplemente por lo perecedero, por lo que va a pasar. Como le dijo Jesús a este grupo de gente: no me busquen solamente por el pan que es pasajero, sino que empiecen a buscar a este Dios que sustenta todas las cosas. Porque muchos le creyeron a Moisés porque descendió maná y para ellos fue el líder referente que los guió en el desierto. Pero Jesús dice: no fue Moisés el que les dio este pan. No ha sido un hombre, ha sido Dios sustentando nuestras vidas. Porque Moisés ya no está con nosotros, le dijo Jesús. Moisés ya no está entre ustedes. Es ahora Dios el que sigue sustentando con su poder todas las cosas. Por último, en el versículo 60, dice que al escuchar los discípulos, los que estaban alrededor, porque esto le decía al grupo, a la multitud, cuando escucharon los discípulos dijeron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Los discípulos cuchichaban como nosotros, como recién le decía, ¿no? Como los empleados que se van cuando no está el jefe y dicen: ¿quién es? Estas enseñanzas que dice Jesús son muy difíciles, no entendemos el pan que baja del cielo, que Él es el pan, no entendemos nada, la gente no lo va a entender. Y Jesús le dice en el versículo 61, Jesús, muy consciente de lo que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó y le dijo: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo de Dios, del hombre, subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, le dijo el Señor. Es que Jesús conocía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes eran los que iban a traicionarlo. Así que añadió Jesús: por esto les dije que nadie puede venir a mí al menos que se lo haya concedido el Padre. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Muchos discípulos agarraron y dijeron: bueno, es muy difícil. Si no va a haber pan gratis, entonces yo me voy. Si no va a haber milagros, entonces yo me voy. Bueno, si no van a pasar cosas sorprendentes, entonces yo me vuelvo. Si yo no, acá no suceden cosas maravillosas y que reviente todo, y si solamente van a haber palabras y hay que hacer, yo entonces me voy. Dice que muchos discípulos agarraron y se volvieron. Dijeron: entonces nosotros no tenemos nada que ver. Pero Jesús le pregunta: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir
cuando las cosas no suceden como ustedes quieren, o se van a quedar y permanecer con estas palabras de vida. Y Pedro hace una aclaración y dice, el versículo 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Qué linda declaración. Qué linda declaración cuando alguien reconoce aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo que Él puede hacer en nosotros. Y poderle decir al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si lo único que necesitamos en este mundo y lo único que nos puede alcanzar en este mundo es la gracia del Señor, es saber de que Él está con nosotros. Es lo que nos alcanza. Por eso recién lo cantábamos y decíamos, es lo único que necesitamos tener en nuestra vida. Es lo único que nos basta en nosotros, tener a un Dios de poder, que tan solo si dijera su palabra las cosas suceden. A este Dios es el Dios que yo tengo. Este Dios es parte de tu vida. Este Dios es parte de tu hogar. Este Dios es parte de todos tus problemas, de todas tus situaciones, y es el Dios que puede hacer grandes cosas en tu vida si tan solo le crees al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué te parece si oramos en el nombre del Señor? Quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos en el nombre del Señor y por unos instantes puedas reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y que Él es este Dios de poder, donde si entendiéramos que no solamente tenemos un Dios que va a estar para obrar en milagros, no solamente es este Dios al cual nosotros le pedimos nuestras peticiones y Él las responde, porque Él lo puede hacer. Él demostró que tiene poder para hacerlo, pero ese poder se ve manifestado en aquellos corazones que le creen, que más allá de si hay o si no hay, lo importante es seguir a Cristo, que más allá de lo que Dios puede hacer y responderte, es creerle al Señor y ser obediente a su voz. Así como en más de una oportunidad el Señor remarcó esto: mis ovejas conocen mi voz y yo conozco de ellas. Y ninguna de ellas se pierden porque saben a quién seguir. Podrán haber muchas voces alrededor, pero los verdaderos, los que le creen de verdad, solo reconocen la voz de Jesús. Solo reconocen la voz de aquel que es soberano en todo, que es inigualable, que es poderoso, que no tiene comparación con nada. Yo quiero animarte a que podamos hacer juntos esta oración a este Dios poderoso y decirles: amado Dios, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy reconocemos que estamos en este lugar, que es el mejor lugar que podemos haber escogido en tu presencia. Pero Señor, quizás las distintas situaciones de nuestra vida, quizás los distintos motivos que nos pueden traer hasta este lugar nos han querido confundir. Y quizás mi corazón se ha confundido en solo buscarte para que tú resuelvas problemas, solo buscarte para que tú restaures nuestras vidas, solo buscarte para que nos des un milagro. Pero hoy estamos delante de este Dios que es creador de todas las cosas, que tiene poder a través de su palabra para hacer y deshacer todo. Y yo quiero entregarte mi corazón una vez más, Señor, para creerte con todas mis fuerzas, con todo mi ser, y saber que a pesar de cualquier cosa, hoy dejo todo en tus manos. Porque sé, si tan solo dijeras la palabra, algo va a suceder. Si tú has estado en este lugar hablando a nuestras vidas, sabemos que mientras estamos compartiendo este tiempo, estás llegando a cada hogar, estás llegando a cada trabajo, estás llegando a cada uno de nuestros hijos, estás llegando a cada matrimonio, estás llegando a la vida de cada integrante de nuestro hogar, a aquellos padres, a aquellos vecinos que quizás no te conocen y están pasando un momento difícil. Estás llegando a una sala de hospital, a una clínica, obrando con poder, porque si tan solo sucede tu palabra en nuestras vidas, si tan solo dices la palabra, cosas maravillosas suceden. Y hoy te creemos a tu palabra, hoy creemos a tu voz, Señor, hoy creemos a esa guía sobrenatural de nuestras vidas, para que día tras día podamos vivir confiados. No sabemos qué vendrá mañana. Solo depositamos nuestra confianza en este Dios, que si cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Que si cuida de lo creado, Él cuidará de su mejor creación, que son estos hijos de Dios. Pero Señor, en este tiempo
dejamos toda ansiedad. No nos preocuparemos por lo que va a pasar mañana, porque tú estás al control, porque tu palabra es real y tus promesas se cumplen. Y damos gracias, Señor. Y hoy podemos decir amén a aquellas promesas entregadas. Y hoy podemos decir gloria a Dios por aquellas bendiciones respondidas. Y darte gracias por lo que seguirás haciendo en cada corazón. Te bendecimos y te honramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.